Muy bien, compañeros, buenos días, profesor. Nos corresponde para hoy la temática de descolonizar el saber y se nos proponen dos lecturas. La primera de ellas es una de Wagerston, Las ciencias sociales en el siglo XXI, y la segunda es de Lander, y de esa se va a encargar mi compañero José. Yo voy a hablar desde las ciencias sociales en el siglo XXI. Quagerse básicamente nos quiere proponer tres preguntas a desarrollar en toda la lectura. Una de ellas es cómo se ha construido las ciencias sociales históricamente. La otra es cuáles son sus desafíos actuales y algunas alternativas posibles para las ciencias en este siglo también. Ahora, dice el autor que responder a estas preguntas es muy difícil si no se ubican en un marco, y este marco va a ser las estructuras propias del saber y por otro lado el desarrollo o la evolución universitaria en particular. Cuando hablamos de la construcción histórica del saber, él nos plantea un antes y un después. ¿Cómo era la estructura del saber en una época premoderna y cómo en una época moderna? Ahora nos plantea esa diferencia diciendo que antes, en la época premoderna, todo saber se consideraba unificado a nivel epistemológico. Es decir, la ciencia y la filosofía no se consideraban campos separados. Esa solamente llega hasta la época moderna, donde empieza a haber dos clases radicalmente opuestas a lo que se considera la verdad. ¿Sí? Es un saber donde ahora entran dos culturas. Y esto se da más o menos desde el 1750 y 1850, donde se comienza a, donde comienza a ver lo que se llama el divorcio entre la ciencia y la filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya hay dos formas de saber, no solamente una, sino dos, y a veces se consideran de manera antagónica. Todo estas nuevas estructuras de saber tienen también un impacto en la universidad o en la evolución de la universidad de la época. ¿Por qué? Porque antes, en la época premoderna, había cuatro facultades principales, que era la de Derecho, la de Filosofía, la de Teología y la de Medicina. Ahora, aquí lo que nos interesa saber un poco más es acerca de la filosofía. ¿Qué pasó con la filosofía? Solo por poner un ejemplo, él propone que la teología empezó a perder también su valor al punto que casi que desaparece en algún momento. Pero con la filosofía lo que hay es una división, y esta división es que ya se empieza a considerar la ciencia y la filosofía como dos maneras distintas de saber. Y el otro impacto es que la ciencia tuvo mayor prestigio a expensas de la filosofía o las humanidades. En esto se considera más que todo una disputa metodológica, ¿sí? Cuando uno habla de filosofía o empieza a hablar de filosofía y de ciencia y cómo estas dos ramas que antes estaban unidas ahora se desprenden, cómo estas dos ramas empiezan a debatir. Las ciencias sociales lo que hacen es dónde me ubico, y se empiezan a preguntar, o me ubico en la ciencia o me ubico en la filosofía, me ubico con los métodos de la ciencia o me ubico con los métodos de la, de la filosofía. Entonces lo que tenemos aquí es una disputa metodológica. Y como en toda disputa, hay algunos que se inclinaron más por las humanidades, y el argumento era que había una necesidad muy grande de tener un acercamiento empático con el objeto estudiado para conocerlo mejor. Pero otros se inclinaron más por las ciencias naturales, usando los métodos de las ciencias naturales y buscando leyes universales para todas las personas en todo tiempo y en todo espacio. Entonces el dilema era, o son ciencias naturales o son de las humanidades, de donde eran. Entonces, los académicos del área de las humanidades adoptaron el interés por los datos empíricos, pero ponían en duda las generalizaciones.
de poner algo que abarcara a todo tiempo, a todo lugar geográfico, en todo momento, ¿sí? Lo que decían entonces es, datos empíricos sí, pero generalizaciones no. Ahora, luego de esto, comienzan a surgir dos grandes movimientos también. Son dos movimientos nuevos de saber. Uno de ellos es las ciencias de la complejidad, que tienen su origen en las ciencias naturales, y el otro son los estudios culturales, también con sus orígenes en las humanidades. Y estos dos surgen como una respuesta o como una reacción a las ciencias naturales dominantes que comienzan en el siglo XVII. Básicamente el ataque era: no queremos universalismos, y esos universalismos generados por la ciencia newtoniana del tiempo, ¿sí? Y aquí es donde el autor llega a decir, ahora esto cómo entra en el siglo XXI, y entra a hablar de esta disputa en el siglo actual. Ahora, para hablar de esta disputa, quiero recurrir a una ilustración. No está en la lectura, pero me parece que tiene que ver. Y la ilustración es de un físico teórico llamado John Polkinghorne, es un físico actual, y él hace una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué hierve un agua en la olla? La pregunta es simple, pero si se acerca desde una manera científica, alguien podría decir: el agua hierve porque la temperatura alta genera el movimiento de las partículas, y esto hace que quiera escapar estas partículas a través del vapor. Y es una respuesta válida, pero a otra persona le podrían preguntar por qué hierve el agua, y esta persona podría decir: porque me voy a preparar un té. Ambas preguntas o ambas respuestas son válidas a una misma pregunta. Entonces, hay interrogantes que plantean la necesidad de un diálogo entre ciencia y filosofía. Y puede haber dos respuestas válidas a una misma pregunta, o dos escenarios para discutir la misma pregunta. Es una pregunta planteada por el autor. Y estas son cuestiones que se plantean como resultado de este divorcio entre la filosofía y la ciencia. Antes del siglo XVIII, la teología y la filosofía afirmaban tener el conocimiento tanto de la verdad como del bien. Pero empieza a surgir en este divorcio dos aproximaciones a los dos temas. La ciencia empírica casi que renuncia, o no casi, renuncia al conocimiento de lo bueno por acoger el conocimiento de lo que para ellos es lo verdadero. Entonces dejaron así el conocimiento de lo bueno ¿a quiénes? A los filósofos y a los teólogos, y aseguraban saber qué era lo verdadero, y decían que esto era más importante de saberlo. Lo bueno no era tan importante saberlo. Aunque el autor aquí no aclara por qué este tipo de diferencias en este tiempo, ¿sí? Entonces esa división entre lo verdadero y lo bueno es lo que constituyó las dos culturas. La filosofía o las humanidades fue relegada a la búsqueda de lo bueno, mientras que la ciencia se apropió de la verdad. Empieza a haber esa separación de lo bueno y la verdad, y dos epistemologías distintas, y las dos tienen que abarcarse desde diferente perspectiva. Entonces se lanza aquí el desafío de buscar una reconciliación, una unanimidad, algo que las vincule nuevamente a los dos. Pero lo malo es que ni las ciencias de la complejidad ni los estudios culturales han dedicado el suficiente tiempo para ver cómo se ponen de acuerdo y trabajar en una nueva epistemología que sean complementarias, que sean unificadas, que se tuvieran mutuamente en cuenta. Y finalmente el autor nos plantea unos desafíos, y uno de esos desafíos es reconsiderar, volver a repensar la universidad como el único lugar de producción y reproducción del saber, ¿sí? El saber se puede hallar en todo lado, se puede hallar no solo en los lugares de prestigio y las élites académicas.
Hay que repensar eso, si deberíamos nosotros solamente tomar la universidad como lugar propicio o lugar preferido del conocimiento para saber algo. Y lo otro es generar nuevos espacios de consenso que superen las brechas epistemológicas del saber, que superen todas las líneas divisorias, lo que lo quiera poner en contraposición, sino generar espacios donde podamos no solo ser interdisciplinares, sino tratar de ser transdisciplinares. ¿Sí? Ahora, en mi opinión, para concluir, creo que en América Latina tenemos un gran privilegio y es que han surgido tanto la teología latinoamericana de la liberación como la filosofía de la liberación. Para esto no solo se da en América Latina, también se da en África y en otros países de continentes del tercer mundo. Eh, pero lo que hacen estas nuevas formas de pensar es un intento de divorciarse, o no, no de divorciarse, pero es un intento de alejarse más bien del pensamiento que la única forma de saber está en las élites, ya sea una élite totalmente eurocentrista del conocimiento, el conocimiento va de allá y nos llega acá, y más bien optar por nuevos lugares de conocimiento propios de nuestros propios contextos. ¿Sí? Por ejemplo, América Latina antes de ser conquistada, pues ya tenía unas formas de conocimiento, ya tenía unas filosofías y debemos recurrir a estas para saber también unos conocimientos propios nuestros que nos brindan una identidad. Y lo mismo va a pasar con las filosofías campesinas, las filosofías indígenas, las filosofías mujeristas, las filosofías de las negritudes. Es tratar de desprenderse de estos eurocentrismos y hacer una filosofía propia. Y lo mismo va a pasar con la teología de la liberación. No opta por coger una teología propiamente de las élites, sino ahora descubrir nuestras propias teologías, nuestras propias experiencias y vivencias con Dios y tratar desde esos lugares teológicos hacer conocimiento, hacer teología. Son dos corrientes que me parece que tenemos a favor y que apuntan hacia estos desafíos que nos plantea el autor de eh, promover escenarios que sean más incluyentes del conocimiento y repensar la universidad como el único lugar donde puede haber conocimiento. Muchas gracias.